Hola, bienvenidos una vez más a este discipulado personal. Espero que estén muy bien y que vayan muy bien con sus estudios. Pues hoy ya vamos a ver la segunda parte de la lección 14. La clase pasada veíamos la lección 14 que se llama Dificultades, Sufrimiento y la Soberanía de Dios. Y vimos la importancia de conocer a Dios, de conocer su carácter y de saber que es un Dios bueno, que es un Dios soberano, que Él gobierna sobre toda su creación y que todo lo que Él permite que suceda en nuestras vidas, pues que nada, que no escapa de su voluntad y que todo lo utiliza para nuestro bien. Y que Dios utiliza el sufrimiento para moldearnos, para transformarnos cada vez más a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Y también vimos que podemos sufrir por una de las siguientes razones, ¿no? Para que Dios desarrolle carácter en mi vida como resultado de mi propia desobediencia, para enseñarme, para ayudarme a entender las necesidades de otros y para hacer que mi vida llegue a ser de bendición para los demás. Bueno, hoy vamos a continuar con esta lección. Primero, pues nos vamos a poner en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por un estudio más de este discipulado, Padre. Te pedimos que tú dispongas nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tus enseñanzas, que tú nos des entendimiento, comprensión de tu palabra y de tus enseñanzas. Y te damos muchas gracias porque sabemos que nuestro futuro a largo plazo está asegurado. Y ayúdanos a sacar el mayor partido de mi vida aquí, a crecer en fe y amor y cumplir el propósito que tienes para mí y dar honra y gloria a tu nombre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a empezar con esta lección con la siguiente imagen. Punto número 5. Para seguir fielmente a Dios, a veces se requiere una renuncia de cosas que aprecio, con el fin de que Él las reemplace por lo que es mejor y obtenga beneficios eternos para mí y otros. Por ejemplo, comodidades, bienes materiales, salud, etc. Bueno, Dios busca que nosotros le sigamos fielmente, que volteemos a Él, que creamos en Él, que nuestra fe en Él crezca, nuestra dependencia. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, tenemos ídolos o dioses en nuestra vida. Son cosas que nosotros amamos, en las que pasamos la mayoría del tiempo, en las que pensamos mucho y que nos impiden tener una relación estrecha, sólida con Dios. Recuerden, todas las cosas son de Dios. Como dijo Job, Dios dio y Dios quitó. Entonces, Dios puede hacer lo que le plazca, Él puede hacer su voluntad. Recuerden, es un Dios soberano. Entonces, a veces va a haber situaciones en las que Dios nos va a quitar esas cosas, ya sea temporalmente o por definitivo, ¿no? Para que nosotros volteemos a Él, nos enfoquemos en Él, pongamos nuestra mirada solamente en Él, clamemos a Él y crezcamos en nuestra relación con Él, en una relación sólida, estrecha e íntima. Entonces nosotros tenemos que creerle, recordar que Dios es un Dios bueno y que todo lo que pasa en nuestras vidas y que Él permite es para nuestro bien. Entonces, a veces hay que soltar lo bueno para recibir lo extraordinario.
Aquí vemos la importancia de no apegarnos a las cosas, sobre todo pues a las cosas materiales. Sabemos que todo, nos lo da Dios y Él no lo puede quitar. Y lo único que nos debe de satisfacer es Él, es el único que nos llena, que nos da plenitud. Entonces tenemos que creerle y que si Él pues nos llega a pedir que renunciemos a algo, creerle, tener fe en Él y entregárselo. Bueno, ahora vamos a leer las escrituras sobre este punto. Mateo 5, 11 y 12. Jesús dijo: Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Lucas 21, del 1 al 4. Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Hechos 4, del 32 al 35. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Romanos 8, 17 y 18. Pablo escribió: Si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Hebreos 11, del 17 al 19. Por la fe, Abraham fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo. Hebreos 11, del 24 al 27. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Bueno, pues en estas escrituras podemos ver que cuando Dios nos quita algo es para bendecirnos, ¿no? Y pues para ganar recompensas eternas, recompensas en el cielo. Entonces tenemos que aceptar todo, todo como su voluntad y que todo tiene un propósito para nuestro bien. Punto número 6. Mis reacciones a sus circunstancias escogidas son un indicador de mi disposición a aceptar lo que Él tiene planeado para mí. Mi reacción o mi respuesta ante el sufrimiento, ante situaciones que pone Dios en mi vida, pues eso va a indicar cómo está mi relación con Él o cuáles son mis ganas de ceder a mi voluntad y de aceptar su voluntad y su propósito para mi vida. También ante estas circunstancias que suceden y a través de nosotros confiar en Él, ¿no? Se va construyendo nuestra fe, se va fortaleciendo, se va reforzando, ¿no? Y si aprendemos a confiar en Dios en las cosas pequeñas, pues vamos a estar más propensos a confiar en Él en las cosas grandes. Entonces, lo que determina cómo respondo ante estas circunstancias es mi actitud hacia el Señor. Inciso A. Por medio de su ejemplo, Jesús me muestra
¿Cómo debe ser mi actitud y respuesta? Bueno, sabemos que Jesús, pues Él era Dios, Él era perfecto, pero Él siempre, porque aunque era tentado y aunque también sufría porque era humano, pero Él siempre se enfocó en Dios, su mirada estaba puesta en Él, su confianza, su dependencia. Veíamos que siempre buscaba un lugar solitario para hablar con Él, para orar, que siempre Él fue obediente a su Padre, aunque sufría o aunque le dolía, pero Él siempre quiso agradar a Dios, ¿no? Y si Jesús, siendo perfecto, creció a través del sufrimiento, entonces, pues, ¿por qué concluimos que nosotros podemos crecer sin el sufrimiento? Inciso B. Confiando en su amor, el apóstol Pablo escogió encomendarse al cuidado de Dios. Bueno, aquí algo muy importante dice al principio, confiando en su amor. Entonces, ¿cómo podemos confiar en el amor de alguien si no lo conocemos? Entonces, aquí quiere decir que Pablo conocía a Dios, conocía su carácter, como hemos dicho muchas veces, conocer el carácter de Dios es lo más importante, ¿no?, para nosotros poder confiar en Él. O sea, Dios tiene que ser nuestra prioridad. Él tiene que ser primero siempre y agradarlo a Él. Pero recuerden, pues tenemos que conocerlo, tenemos que tener una relación con Él siempre y no solamente en el sufrimiento, sino en todo momento. Bueno, pues aquí vemos una vez más que lo que determina nuestra reacción ante el sufrimiento, ante las situaciones difíciles, pues es nuestro conocimiento de Dios. Mientras más conocemos a Dios, mientras más fuerte es nuestra relación con Dios, nuestra dependencia, pues mejor vamos a responder ante estas situaciones y dándole toda la honra y toda la gloria. Lo vamos a poder glorificar con nuestra respuesta. Bueno, ahora vamos a leer los versículos relacionados con estos puntos. Primero con el punto A, que decía: por medio de su ejemplo, Jesús me muestra cómo debe ser mi actitud y respuesta. Juan 19, del 9 al 11. Pilato entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Hebreos 5:8. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Primera de Pedro 2, del 19 al 23. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Bueno, pues aquí tenemos el mayor ejemplo, que es Jesús, que él siempre buscó pues agradar a su Padre, siempre fue obediente y con una actitud pues sumisa de rendición a su Padre. Y pues que también pues vaya sufrimiento que tuvo, pues
el mayor sufrimiento de morir en la cruz y que cargó con todo nuestro pecado. Pero pues ahora, como dice aquí la escritura, pues ahora está sentado a la derecha del Padre en victoria, ¿no? Y gobernando sobre toda la creación. Y el inciso B, que confiando en su amor, el apóstol Pablo escogió encomendarse al cuidado de Dios. Hechos 20, del 22 al 24. Pablo escribió: Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que ahí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Filipenses 3:10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Filipenses 4:12. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Pues aquí también tenemos el ejemplo de Pablo, que también tuvo mucho sufrimiento, pero él se gozaba porque él sabía que Dios estaba en control y que estaba obrando en él, que lo estaba transformando y que todo pues obraba para su bien. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios y a establecer bien nuestras prioridades y qué es lo que queremos, ¿no? de nuestra vida con Cristo. Inciso C. Job había aprendido a encomendarse al cuidado soberano de Dios. En un solo día, Dios permitió que Satanás quitara casi todo lo que Job poseía, incluyendo a sus hijos. Job 1, del 4 al 19. Entonces, Dios le dio permiso a Satanás para afligir severamente la salud física de Job. Job 2, del 1 al 8. Aún así, la reacción de Job le agradó a Dios. Bueno, Job pues es un ejemplo muy grande pues de la aflicción, del sufrimiento y de su respuesta a este sufrimiento, ¿no? Y podemos ver ahí que la reacción de Job le agradó a Dios. Pero para Job poder responder como de la manera que él respondió, pues Job no aprendió a confiar en Dios en la aflicción, sino Dios ya conocía a Dios desde antes de entrar en este sufrimiento, ¿no? Antes de la prueba. O sea, desde antes él aprendió a confiar en Dios, solo aquí pues estamos viendo su respuesta. Él ya había sido preparado. Entonces volvemos a lo mismo, a la importancia de que es conocer a Dios, conocer el carácter de Dios y de tener una relación con Él. O sea, cuando todo vaya bien también y para que Él nos pueda preparar para cuando venga el día malo y que podamos responder de una manera que le agrade a Él. Y pues aquí también podemos ver que Satanás no nos puede tocar, no nos puede afligir si Dios no se lo permite, ¿no? Él tuvo que ir a pedir permiso a Dios para afligir a Job y Dios lo permitió solo porque iba a ser
para el bien de Job, ¿no? Y pues Job entendió cuando fue afligido o fue probado en sus posesiones, en su salud, pero no cuando la aflicción llegó al alma, no con el entendimiento. Aquí es donde Dios quería trabajar y Dios espera que respondamos de acuerdo a nuestra madurez. O sea, Dios sabe exactamente lo que podemos manejar, ¿no? Dios no es mentiroso y Él ha prometido que Él nunca permitirá una prueba que no podamos soportar. Y también entender pues que Satanás se le permitió afligir a Job en las posesiones, en la salud, o sea, en el cuerpo y en el alma, pero nunca podrá llegar al espíritu, porque recuerden que nuestro espíritu es donde mora Dios. Bueno, pues aquí pudimos ver el ejemplo de Job, que es un ejemplo que viene en la palabra, donde podemos ver un sufrimiento severo. Y pues vemos cómo Job pudo responder ante este sufrimiento de una manera que agradó a Dios. Pero para esto, como dije hace un momento, pues Job ya conocía a Dios antes, tenía una relación con él y esto le sirvió pues para ser preparado para cuando viniera el sufrimiento, ese día malo, y él poder responder de una manera que agradaba a Dios. Pero igual Job no conocía totalmente a Dios, nunca podemos conocerlo totalmente. Entonces Dios quería trabajar con él en unas áreas y pues fue así que permitió que fuera afligido, pero todo era para su bien y para que él lo pudiera conocer aún más, ¿no? Y así como Job dice, pues de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces es muy importante tener una relación con Dios, conocer a Dios cuando todo va bien, para ser preparados para cuando venga la aflicción, para cuando venga el sufrimiento, ¿no? Es como nuestro cuerpo en lo natural, por ejemplo, no podemos ir nomás porque sí a las olimpiadas o a un gimnasio y levantar unas pesas, este, sin que haya un entrenamiento previo. No tiene que haber un entrenamiento, una preparación para nosotros poder llegar a levantar pues las pesas o ir a las olimpiadas, ¿no? O algo del deporte, tenemos que ser entrenados. Pues igual, David, cuando mató a Goliat, pues él ya había sido preparado, ya había sido entrenado antes, cuando mató al león, cuando mató al oso. Y entonces así, cuando ya vino esa situación, pues él estaba preparado y él confiaba en Dios y él conocía a Dios y él depositó toda su confianza en Dios y es como pudo matar pues a Goliat. Entonces es muy importante pues ejercitar nuestra fe, eh, prepararnos, crecer en nuestro conocimiento de Dios, en nuestra dependencia de Él, para poder responder de una manera que agrade a Dios. Igual, si no, si llegara el sufrimiento y nosotros no teníamos una relación fuerte con Dios, eh, pues igual nosotros en todo momento podemos voltear a Él y podemos clamar a Dios y podemos pedirle perdón y podemos refugiarnos en Él y pedirle que nos ayude, que nos consuele, que nos fortalezca. Entonces, tengamos o no una relación con Él, nosotros siempre podemos clamar a Dios y Él responderá a nuestro clamor y nos enseñará cosas buenas que aún no conocemos. Ahora vamos a leer las escrituras de Job. Job 1 del 1 al 3. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llama Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre.
Job 1, 20 al 22. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Job 2, del 7 al 8 y el 10. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó: ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Inciso D. Miremos la reacción de José a las dificultades que Dios había permitido. Sus hermanos celosos le odiaban y lo vendieron a comerciantes extranjeros, quienes lo llevaron a Egipto, Génesis 37 del 2 al 36. Luego fue acusado falsamente de intento de violación y sufrió en la cárcel inocentemente, Génesis del 39:1 al 40:23 y Salmo 105 del 17 al 19. Bueno, aquí vemos otro ejemplo de un hombre de fe, un hombre que conocía a Dios, que confiaba en Dios y que aunque todo lo que sufrió, pues que sus hermanos lo quisieron matar, que después lo vendieron como esclavo, que sufrió muchos años en la cárcel y por acusado falsamente, él siempre tuvo su mirada en Dios, confiaba en Dios y en su soberanía y que todo estaba obrando para bien, ¿no? Y a veces no solamente obra para nuestro bien, sino para el bien de los demás, que fue cuando les dijo a sus hermanos, dice José, habló a sus hermanos de la fidelidad y soberanía de Dios, que les dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Tenemos que recordar que Dios usará todas las cosas para nuestro bien, tanto las buenas como las malas, y que a veces, aunque el sufrimiento es traído pues por el mal de otras personas, de todas maneras Dios lo encausa para bien. O sea, porque sabemos, ya sea podemos sufrir por el pecado, por nuestro propio pecado, sufrir consecuencias, por el pecado de otros, por causa del Evangelio, o sufrimos para nuestro bien, ¿no? Cuando Dios nos trae una prueba para transformarnos. Todo ese sufrimiento, toda esa aflicción, todas esas situaciones, Dios las va a utilizar para nuestro bien, para transformarnos cada vez más a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Ahora vamos a leer las escrituras sobre el ejemplo de José. Génesis 41:52. Dijo: Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. 45:5. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Génesis 45:8. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Génesis 50, 19 y 20. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Punto número 7. Un camino accidentado. Nuestro pan diario. Bueno, este es un extracto de un
devocional del 21 de marzo de 2005. Dice: porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Filipenses 1:29. Cuando la gente me dice que la vida es dura, siempre contesto, por supuesto que sí. Considero esa respuesta más satisfactoria que cualquier otra cosa que pueda decir. El escritor Charles Williams dijo, el mundo es doloroso en cualquier caso, pero es bastante insoportable si alguien nos da la idea de que nos debe gustar. La senda por la cual nos lleva Dios muchas veces parece alejarnos de lo que percibimos es nuestro bien, lo cual nos hace creer que hemos olvidado algún giro y tomado el camino equivocado. Eso es porque a la mayoría de nosotros se nos ha enseñado a creer que si estamos en el camino correcto, la bondad de Dios siempre se traducirá en una vida sin problemas. Sin embargo, esa es una fantasía muy alejada de la perspectiva bíblica. El amor de Dios a menudo nos lleva por caminos en los que el consuelo terrenal nos falla. Pablo dijo, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Filipenses 1:29. Cuando lleguemos al final de todos nuestros valles oscuros, entenderemos que toda circunstancia a la larga ha sido permitida para nuestro bien. Ningún otro camino hubiera sido tan seguro ni tan cierto como aquel por el que vinimos, dijo el maestro bíblico F. B. Meyer. Si pudiéramos ver el camino tal como Dios lo ha visto siempre, nosotros también lo hubiéramos escogido. Si alguna densa oscuridad nos hubiera de rodear, Señor, enséñame a soportar la tristeza, el dolor o soledad que al espíritu hacen purificar. Este es un poema de Jeremy Irons. Ninguna prueba nos desesperaría si conociéramos la razón por la que Dios la permitió. Conclusión. Dios es digno de mi confianza. Yo puedo contar siempre con que Él hará lo que es mejor para mí. Cuando yo me presente delante de Él en el cielo y entienda lo que Él estaba haciendo en mi vida aquí en la tierra, no tendré remordimientos por los momentos en que confié completamente en Él. Él no desea que yo vea las dificultades con resignación solemne, ni que busque el sufrimiento por sí mismo, sino que, con fe como la de un niño, acepte lo que viene de un Padre que me ama más allá del entendimiento humano. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Primera de Pedro 4:19. Bueno, ahora vamos a leer los versículos relacionados con esta conclusión. Salmo 33, 18 al 21. El Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Salmo 34, del 4 al 8. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Primera de Juan 5, 18 y 19. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo toca. La presencia divina de Dios dentro de él lo preserva del maligno. Sabemos seguramente que somos de Dios y que todo el mundo alrededor nuestro yace bajo el poder del maligno. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18.
Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Bueno, pues con esto terminamos esta lección 14 y no sin antes pues invitarlos a que reflexionen en esta lección, que reflexionen en su vida como cristianos, en su vida con Cristo, qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que ustedes esperan, si quieren vivir nada más como creyentes que son salvos pero que no permanecen y no gozar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros desde ahorita ya aquí en esta tierra. Y pues que sí van a ser salvos, pero sin recompensas. O quieren vivir una vida plena, una vida rendida y dependiente de Dios, gozando de todas sus bendiciones, llena de paz, llena de gozo en el Espíritu y agradándolo a Él, para que cuando nosotros lleguemos con Él estemos en paz y pues seamos recompensados, porque recuerden que todo lo que nosotros hacemos por medio del Espíritu Santo es eterno y es digno de recompensa. Si todo lo que hacemos en nuestra propia prudencia, pues es de madera, heno, hojarasca, es temporal y se va a quemar. Entonces, pues sabemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que su plan y sus tiempos son perfectos y es lo mejor para nosotros. Él tiene planes de bien para nosotros. Y pues espero que comprendan esto, que les haya quedado muy claro y que lo mediten y que oren y que le pidan a Dios pues que les pueda dar esta revelación y que puedan crecer, que les pueda dar espíritu de sabiduría y de conocimiento de Él para vivir una vida plena en Cristo. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima lección. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad,
mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.